Y finalmente, y de manera más práctica, en el bloque del saber hacer, que estaba íntimamente ligado con las habilidades a desarrollar y propuestas por el counseling para ayudar a personas en situación de vulnerabilidad, como son las personas enfermas en procesos crónicos, vamos a hablar de algunas de estas habilidades. Hay múltiples y yo os animamos a trabajarlas, a profundizar en cada una de ellas. Vamos a hablar de habilidades como la escucha consciente, como la respuesta empática centrada en la reformulación, la asertividad, la personalización frente a la normalización, la inmediatez, la autorrevelación, confrontación, persuasión, intención paradójica, la motivación para el cambio. Existen múltiples habilidades que nos van a facilitar de alguna forma el trabajo de acompañamiento con personas en situaciones de vulnerabilidad. Centrándonos en las básicas fundamentales para iniciar el trabajo, podríamos hablar de la escucha consciente. Escuchar conscientemente es más que oír. Hay un libro de Michael Ende que expresa a modo de ejemplo o presenta un personaje como era el de Momo que narra la siguiente cuestión. Momo sabía escuchar de tal manera que a la gente tonta se le ocurrían de repente ideas muy inteligentes. No porque dijera o preguntara algo que llevara a los demás a pensar esas ideas, no. Simplemente estaba allí y escuchaba con toda su atención y toda simpatía. Mientras tanto, miraba al otro con sus grandes ojos negros. Y el otro en cuestión notaba, de inmediato, cómo se le ocurrían pensamientos que nunca hubiera creído que estaban en él. Sabía escuchar de tal manera que la gente perpleja o indecisa sabía muy bien, de repente, qué era lo que quería. O los tímidos se sentían de súbito muy libres y valerosos. O los desgraciados y agobiados se volvían confiados y alegres. Así escuchaba la pequeña Momo. La escucha consciente no es más que acoger al completo a la persona que tengo enfrente. Implica una acogida compasiva, no entendiendo la compasión como una estrategia sensible o lastimera, sino más bien como la fortaleza que implica de alguna manera sostener el dolor de quien tengo enfrente. Escuchar conscientemente implica acoger lo más profundo muchas veces de la persona, lo más íntimo, dando valor al proceso que está vivenciando. Y eso resulta especialmente sanador para el que tengo enfrente. Estoy segura de que también lo habéis experimentado vosotros en vuestro día a día. Una de las claves importantes en el counseling para escuchar de forma consciente es precisamente tener una estrategia similar a la de la que se juega, a la que se tiene cuando se juega al ajedrez. Cuando jugamos al ajedrez, normalmente lo que hacemos es esperar y ver cuál es el movimiento o la ficha que mueve nuestro adversario. En este caso, la escucha consciente implica también eso. Implica no estar antecediéndome a lo que el otro me presenta, sino esperando para yo mover piezas, ¿no? Si su movimiento es de una manera, mi reacción debe ser una, y si mueve la pieza hacia otro lado, mi reacción va a ser otra. Por tanto, el estar pendiente de cuál es la ficha que mueve el que tengo enfrente es una de las grandes claves para escuchar conscientemente. A nivel más práctico, hay ciertas cuestiones a tener en cuenta que creo que son de todos conocidas, pero que viene bien traerlas de nuevo, y que tiene que ver con cierta postura física en la que el inclinarnos hacia adelante, mantener la mirada,
expresar con brazos y piernas acogida, no cerrazón o cierre, ¿no? Comunicar interés, va a ayudar a que la persona se sienta más acogida y más escuchada. Postura de atención y el lenguaje no verbal, el tono, los gestos, la energía con la que se van expresando cada una de las palabras que la persona nos está expresando, van a ser otras de las cuestiones que van a ayudar a favorecer una escucha consciente, porque no es lo mismo presentar una atención en esta clave como en la de la última chica. Si tuviéramos que resumir en 5 pasos y basándonos en Carcuth, diríamos que la escucha activa y la escucha consciente implica, por un lado, actualizar la motivación previamente a trabajar con la persona, a atenderla en la consulta, a atenderla en la habitación, sobre todo cuando soy consciente de que quiero escuchar ese momento, porque es verdad que la escucha consciente no se puede hacer en todo momento, implica de alguna manera prepararse para la escucha y dotar de un tiempo y de un espacio determinado. No somos capaces de escuchar de forma consciente y activa las 24 horas del día o las 12 o las 8 que estemos en marcha y en contacto con otros, ¿no? Sino que implica de alguna forma una preparación y destinar un tiempo determinado para hacerlo. Porque si no, indudablemente nos agotamos y nos cansamos y no estaríamos realizando escucha activa ni escucha consciente. Por tanto, lo primero es actualizar la motivación y preguntarme ¿por qué es importante que yo escuche a esta persona? ¿Qué beneficio le puede reportar? ¿Qué alivio le puede provocar? Lo siguiente para prepararse para la escucha tendría que ver con captar el contenido específico de lo que me está diciendo, qué palabras me dice, cómo favorezco la narración, evitando siempre las preguntas cerradas que hagan que el diálogo se cierre en respuestas de sí o no, sino todo lo contrario, favoreciendo el que la persona relate y abra la narración y lo que le ocurre y drene y exprese qué le está pasando. El siguiente paso tendría que ver con suspender los prejuicios, como ya hemos venido diciendo, como parte de la comunicación y como parte de la actitud. Escuchar y acoger implica que el otro no sienta que está siendo juzgado, que está siendo revisado o valorado por la persona que le oye, sino simplemente que está siendo acogido. Fundamental es también para prepararse en la escucha resistir las distracciones mentales. Fijaos, existen múltiples estudios que avalan que mientras que Alemani decía que mientras que estamos preparados, aquellas personas que hablan más rápido para emitir hasta unas 250 palabras por minuto, nuestro cerebro es capaz de asimilar hasta 600 en el mismo tiempo. ¿Qué hacemos normalmente con esa diferencia que existe entre lo que somos capaces de emitir y lo que somos capaces de captar? Pues normalmente lo que ocurre es que tendemos a llenarlos de ruidos intrapsíquicos, de posibles ideas, de posibles planes, de posibles citas que tenemos y esas distracciones mentales dificultan el que podamos acoger y escuchar realmente a la persona que tenemos enfrente. Cuando nos preparamos para la escucha, nos preparamos también para resistir estas distracciones mentales y nos devolvemos el mensaje de este tiempo es para la persona que tengo enfrente, este tiempo es para ti y por tanto voy a intentar evitar, ¿no? o cada vez que venga una distracción mental, tomo conciencia e intento evitarla de alguna forma. Y finalmente, otra de las cuestiones fundamentales para la escucha consciente es captar el tono emocional de aquello que me están diciendo. Si se produce una inflexión, si hay un gemido, si hay más energía, si hay menos, si se apaga, todo eso me está dando un mensaje que es necesario ser escuchado y devuelto a la persona, ¿no? Devolverle al otro qué es lo que estoy captando. La reformulación es la habilidad que nos permite de alguna forma esa devolución.
esa devolución de lo que estamos captando y que nos quiere expresar la persona que tenemos enfrente, y que a lo mejor a priori resulta una estrategia un poco extraña, porque en parte es repetir parte del mensaje que nos está expresando el otro, pero que cuando nos entrenamos en ello y vemos la eficacia que tiene, resulta especialmente aliviador. La reformulación es, de alguna forma, poner delante de un espejo a la persona frente a su narración, es devolverle como si fuera un espejo la narración de lo que va presentando. No es aconsejar, no tiene que ver con mentir o con desdramatizar, ni opinar, ni quitar importancia a lo que se está diciendo, ni dar órdenes, ni dar soluciones vistas desde el punto de vista y escala de valores de la persona que ayuda, sino que lo que pretende principalmente es devolver lo expresado por la propia persona que necesita ayuda. Algunas fórmulas, aunque no existen recetas, que pueden ayudarnos de alguna manera a iniciarnos en esta estrategia o en esta habilidad, pueden ser algunas de las que aparecen ahí, ¿no? Cuando le decimos, parece que muestras mucho interés por este tema, o desde mi perspectiva veo que estás sufriendo, por lo que me dice tengo la impresión de que está muy enfadado con esto que le ha ocurrido, o si no le he entendido mal, lo que me dice es que le gustaría cambiar de tratamiento. El devolver a la otra persona un poco la percepción de lo que hemos entendido la ayuda a resituarse ante esto y le ayuda a explicar de forma más extensa lo que le ocurre, o bien a resituar lo que le ocurre, ¿no? Muchas veces cuando decimos parece que está muy enfadado con esto, muchas veces la persona responde no, pero realmente es que lo que me pasa es que tal, de manera que le ayude a clarificar y a aclarar lo que está vivenciando. Otra de las estrategias o de las habilidades es la personalización, que implica centrarse en quien tengo delante, con sus capacidades, sus habilidades y sus conocimientos, indudablemente siendo realistas, siendo conscientes de que hay personas que tienen mayores recursos, mayores redes, y otras tienen pues menos capacidades y menos recursos, pero que de igual manera deben ser potenciadas para resolver su proceso de afrontamiento ante la enfermedad crónica. La personalización implica evitar la generalización. Cuando muchas veces decimos, no hombre, todo el mundo nos vamos a morir, a todo el mundo le pasan cosas graves, lo que normalmente percibe la persona es que estamos intentando aliviarla, pero no estamos realmente aliviando su sufrimiento, porque estamos transmitiendo incapacidad de comprender lo que a ella le está pasando en ese momento. Que le pase a los demás no alivia el que su sufrimiento y su situación no sea vivida de una manera o de otra. Cuando precisamos y cuando ayudamos a expresar esto a ti, cómo te afecta, tú cómo lo estás viviendo, estamos de alguna manera favoreciendo el que la persona exprese, drene y explique su vivencia, que es la que realmente le va a ayudar a afrontar su situación. Para personalizar tampoco existen fórmulas, pero sí que implica de alguna manera el focalizar o resumir lo que la persona ha expresado, o preguntar sobre qué significado tiene para ella y cómo eso repercute. Se puede personalizar centrándonos en el problema, centrándonos en el sentimiento o centrándonos en cómo se pretende resolver. Lo que sí es verdad es que de alguna manera en todo momento debe contextualizarse en la situación vivida por la propia persona. Y otra de las estrategias que implican ya un vínculo y una confianza importante con la persona a la que se está acompañando en su proceso de afrontamiento de la enfermedad crónica es la confrontación. La confrontación debe de tener de alguna manera implica plantear la cuestión de qué hacemos
con lo que ya se ha explorado, con lo que se ha comprendido en ese proceso de acompañamiento y cómo podemos cambiar ahora esa situación. Porque muchas veces nos encontramos con personas que persisten en unas conductas, en unas emociones que no le ayudan a cambiar situaciones que le están provocando sufrimiento o dolor. La confrontación implica tomar conciencia de estas conductas, de estas habilidades, de esta situación de la que la persona necesita y quiere salir, por lo que le está provocando en su vivencia, responsabilidad y por otro lado, toma de decisiones. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer ahora con esto que estoy viendo? Para confrontar es importante transmitir una profunda comprensión sobre lo que me está ocurriendo o lo que te está ocurriendo, tanto personal como en la situación de enfermedad que tienes, contextualizar el momento que te está tocando vivir. No es lo mismo trabajar con una persona diabética que debuta con su diabetes como con una persona que lleva un tiempo adheriéndose a tratamiento en cuanto a alimentación, en cuanto a tratamiento y que ve que de alguna forma no funcionan o no están siendo lo adecuados que debieran y sigue descontrolada. Y no es lo mismo trabajar con una persona con una enfermedad crónica que llega a la fase paliativa, a una enfermedad crónica que todavía le permite una calidad de vida importante. Por tanto, es muy interesante a la hora de confrontar, contextualizar en el momento en el que se encuentra. Y, por supuesto, especificar qué es lo que estoy confrontando, qué problema o qué comportamiento, qué conducta es la que le estoy confrontando a la persona. Y siempre con una propuesta respetuosa que deje una salida digna a la persona a confrontar. No es dejar entre la espada y la pared a la persona que tengo enfrente o regañarle infantilizando su comportamiento, sino de alguna manera proponiendo de forma respetuosa una salida digna que permita que la persona crezca en su afrontamiento de la situación. Como fórmula, de forma más práctica, es interesante evitar las contraposiciones, es decir, el pero o sin embargo. Ese tipo de expresiones no ayudan a confrontar de una manera muy adecuada, sí más bien el que se muestren ambas realidades. Por ejemplo, cuando nos expresamos con ejemplos como los que aparecen ahí, ¿no? Dices que estás harto de sufrir achaques y dolores y te dificulta mucho caminar, y también muestras que sigues con una dieta que mantiene un peso elevado, que no haces ejercicio, que te dificulta un poco el que mejore esta situación de dolor y molestia, por ejemplo. O estás expresando que quieres mejorar tu actividad física y refieres además que no te mueves en todo el día del sillón. Pues, ¿qué podemos hacer en este sentido para que mejore tu situación? Un poco en esa clave.